Dios les bendiga, iglesia. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en esta mañana. Quiero también que podamos ir a la palabra de Dios el día de hoy, en el libro de Génesis, compartir una palabra para los padres en el libro de Génesis capítulo 5. Vamos a compartir allí Génesis 5. Bien, sí es raro toda esta celebración pues del Día del Padre de esa manera, pero yo creo que el afecto, el cariño, las expresiones de amor, esas no están presas en una llamada a nuestros padres, un abrazo, un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena taza de café, un compartir. Hoy se pueden inventarse muchísimas formas de celebrar, de poder compartir. El estadio está cerrado, así que fútbol no se puede celebrar con fútbol, que regularmente se iban algunos para el estadio, no se puede. Por televisión, uno que otro partido. Bien, Padre, te doy gracias, te bendigo, dejo en tus manos este tiempo, te pido tu dirección, tu sabiduría, te pido que nos hables y nos enseñes, Señor, de una forma especial, Padre, poder compartir esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Génesis 5:18 dice así: y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalem después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalem 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Estaba buscando en un libro que tengo acerca de anécdotas sobre los padres. Me gusta mucho el tema de la introducción y me gustó mucho una historia de un profesor y una mamá. Que la mamá va a reclamarle al profesor porque el profesor ha suspendido a su hijo, le notificó que quedaba suspendido. La mamá le pregunta con tono fuerte por qué suspendió a su hijo, y el profesor con igual tono responde: porque él estaba copiándose en un examen que hice. Entonces la mamá le contestó al profesor: ¿y no será que el compañero se copió de mi hijo? Y dijo el profesor: no, señora, su hijo le copió al compañero. ¿Usted cómo sabe eso?, respondió ella. Y le dijo: mira, porque hicimos 3 preguntas y las 2 primeras preguntas, dice este profesor, el compañero y su hijo contestaron el uno al otro de la misma manera. Pero en la tercera pregunta, el compañero de su hijo contestó: yo no sé. Y su hijo contestó: y yo tampoco. Entonces, fue evidente que su hijo se había copiado. Bien, ¿por qué cuento esta historia? Porque todos podemos tener historias con nuestros padres, historias, anécdotas de amor, historias quizás que nos hacen
reír como esta, que nos causa mucha risa, historias que algunas pueden causar reflexiones, que nos pueden llegar a causar quizás algunas tristeza, algunas que nos llenan de nostalgia por momentos compartidos, por situaciones compartidas, historias que nos relacionan con nuestros padres, con nuestro papá. Bien, cuando yo leo el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 8 hasta el 32, yo encuentro historias de fe. Yo encuentro aquí historias de fe de un padre, de padres con su hijo. Historias de fe de padres con su hijo que me asombran. Realmente son asombrosos lo que vamos a ver en este legado de Enoc con su hijo, con su nieto y con su bisnieto. 4 generaciones que fueron marcados en un momento de la historia y que muestra cómo sus vidas cambiaron a raíz de un cambio de un padre, cómo la vida de sus nietos, de su descendencia, fue transformada y fue marcada para bien. Encontramos aquí en el capítulo 5, versículo 18 de Génesis, historias de fe de un padre. Y qué bueno que nosotros podamos aprender hoy y podamos tener una reflexión hoy dada por el Espíritu Santo que nos lleve también a tener una relación con nuestros hijos, que nos lleve a tener una relación como padres, como hombres, a hablarle y a marcar la vida de nuestros hijos, que también podamos recordar historias de fe con nuestros padres o con nuestros hijos, que ellos puedan hablar y recordarnos a nosotros y mencionarnos a nosotros en medio de historias que han marcado su vida para bien. A mí me apasiona escuchar de hijos cuando dice: mi papá era un muy buen creyente, un hombre fiel a las escrituras. He escuchado a un predicador que me gusta mucho y él resalta que aprendió a amar la Biblia por su papá. Dice que su papá le enseñó que antes de meter cualquier bocado a su boca, cualquier pedazo de pan a su boca, primero leyera las escrituras. Y esto lo marcó a este hombre. Y es una historia de fe que muestra cómo un padre pudo impactar la vida de un hijo. Nosotros hoy, como esposos cristianos, como padres cristianos, como hombres cristianos, quizás tú todavía no tengas hijos, pero algún día los vas a tener. Quizás no te has casado, pero en algún momento te vas a casar, y que podamos ver el peso y la responsabilidad que lleva el ser padre y lo fascinante que puede ser la vida cuando entendemos el rol de padres, y lo desafiante que puede ser nuestra vida cuando entendemos todo lo que Dios pone en nosotros como padre. Así que quiero hablarle a los papás, los bendigo a todos, ya como lo dije anteriormente, a todos los de todos los colores, sabores, tamaños, a todos los bendecimos en este día. Pásenla súper bien en este día, pero también que esa palabra te pueda desafiar de alguna manera, pueda desafiar tu vida, pueda desafiarte a ti de una manera especial. Y lo primero que encontramos allí es en el verso 18, dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ese es nuestro primer personaje, Enoc. Y vamos a ver cómo la vida de Enoc cambió desde el primer momento en que él se convirtió en padre. En el verso 22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios después de que tuvo a su primer hijo llamado Matusalén. Y vemos que es una experiencia en la vida de Enoc, fue una experiencia tan impactante en su vida, fue una experiencia que le llevó a dar un giro en todo lo que era él, porque la Biblia muestra de Enoc como un hombre que caminó con Dios,
pero ese caminar con Dios empieza a partir del nacimiento de su primogénito, a partir del nacimiento de su primer hijo. Yo creo que este hombre pudo comprender el peso de responsabilidad que tenía en medio de la generación, porque estamos hablando de que estos hombres fueron padres en un contexto de una generación cargada de maldad, de una generación cargada de pecado y de donde la gente estaba viviendo alejados totalmente del Señor. Y vemos que ellos Enoc camina en un tiempo donde no era fácil caminar con Dios. Y aún allí él tiene este hijo y él siente la necesidad de caminar con Dios. Yo creo que él pudo entender la responsabilidad que tenía como papá y entendió que si quería darle lo mejor a su hijo necesitaba ayuda. Entendió que si él quería que su hijo creciera en ese contexto y pudiera marcar la diferencia, él necesitaba ayuda. Y esa ayuda solo se la podía proporcionar Dios. Y vemos aquí un hombre que está teniendo un cambio en su vida. La Biblia dice en el verso 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. No antes, sino en el momento en que se convirtió en padre, él vio la necesidad de caminar con Dios. Y hoy nosotros que somos padres frente a nuestros hijos, vemos la necesidad de un caminar con Dios porque tenemos un peso de responsabilidad muy grande frente a nuestros hijos. Yo les compartía la semana pasada una experiencia que tuve con mis hijas y cómo una de ellas me hizo reflexionar un poco más acerca del impacto de mis acciones en la vida de ella. Cómo algo puede marcar la vida de nuestros hijos, cómo tienen ellos ese radar encendido, prestando atención a nuestras palabras, prestando atención a nuestras acciones, prestando atención a nuestras decisiones, a nuestras actitudes, y que estas actitudes, decisiones o palabras pueden marcar su vida para un futuro. Hay hijos que han quedado marcados con una palabra de su padre, que han quedado marcados con la acción de un padre, con las decisiones de un padre. Han quedado marcados para siempre. En algunos momentos han sido acciones, decisiones y actitudes quizás positivas, muy buenas. Dijeron palabras de elogio. Hay hombres que han triunfado en la vida porque un día sus papás afirmaron su carácter, su identidad, le dieron una palabra de confianza, salió palabra de bendición de sus padres hacia sus hijos diciendo: yo creo en ti, vas a triunfar, vas a salir adelante. Esto los afirmó, pero también han habido palabras negativas por parte de padres que han marcado a hijos, cuando ha habido una palabra de rechazo, cuando ha habido una palabra de censura hacia sus hijos, una palabra negativa, una palabra de maldición. Maldecir es hablar mal, es maldecir, o sea, es una forma errada de hablar, y hay padres que han marcado la vida de sus hijos de esas maneras, o decisiones que se tomaron en algún momento, como quizás dejar la casa, abandonar la casa. Decisiones que se han tomado y han marcado la vida, erradas en algunas ocasiones, acertadas en otras ocasiones. Pero ¿cómo podemos nosotros garantizar como padres que vamos a achicar un poco más la margen de cometer errores en nuestras decisiones, actitudes y palabras? Necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos caminar con Dios. Y hoy hay un llamado a los papás que me escuchan, a los hombres que me escuchan, a llevar un caminar con Dios. Cuando la Biblia habla de que Enoc caminó con Dios, habla de un estilo de vida que tuvo este hombre. A partir de que se convirtió en padre, él empezó a caminar con Dios, a vivir un estilo de vida donde Dios era quien determinaba sus pasos. Esto de caminar con Dios es que él iba allí siguiendo quizás las pisadas que el Señor iba trazando en su senda. Habla de un compañerismo con Dios, de una comunión con Dios. Y hoy, frente a la sociedad que nosotros vivimos y en la que estamos criando a nuestros hijos, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la compañía de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios, ser hombres de comunión con Dios,
ser hombres que tienen una estrecha relación con Dios. Así que padres, el llamado hoy para ser padres que marquen la historia de su descendencia, necesitamos hoy empezar a caminar con Dios. Si tú eres un papá que no ha caminado con el Señor, yo te digo en este día, empieza a caminar con Dios. Empieza a caminar con Dios. Empieza a acercarte al Señor y que sea Él el que siga mostrándote dónde poner tus pies. Cómo tomar decisiones, cómo hablarle a tus hijos, cómo educar a tus hijos, cómo enseñarle a tus hijos. Tú tienes un impacto profundo en la vida de tus hijos, como esposo, cómo guiar tu casa, tu familia, como líder. La Biblia te dice a ti, varón, que tú eres corona de Jehová. Eso quiere decir que el Señor ha puesto en nosotros la responsabilidad de que nosotros en la tierra lo representamos a Él. Lo representamos al Señor. Eso que Dios quiere exhibir. Aquello que Dios quiere mostrar como un ejemplo. El hombre fue escogido como un reflejo de lo que es Dios. Y necesitamos acercarnos a Él para entender y conocer realmente qué es lo que Dios quiere que reflejemos. La Biblia nos muestra que Enoc, cuando nace su primer hijo, ve la necesidad de caminar con Dios. Padres que me escuchan, todos tenemos como padre la responsabilidad de caminar como Dios, de aprender nuestro rol como padre, de cómo instruir, de cómo enseñar, cómo corregir oportuna y sabiamente la vida de nuestros hijos, cómo transmitir a ellos fe, cómo transmitir a ellos enseñanzas, principios y valores. La Biblia también nos muestra que Enoc fue un hombre de fe. Dice la Biblia en el verso 22, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y después desapareció porque le llevó Dios. A partir de ese momento, toda su vida, Enoc caminó con Dios. Y Enoc es un hombre de fe. No solo de comunión con Dios, sino también un hombre de fe. Vamos a ver algo. Voy a tratar de ir muy despacio en lo que les voy a compartir a partir de ese momento, porque ya en otras ocasiones me he enredado con ciertas cuentas, pero hoy vengo seguro de que no me voy a enredar. Aquí tengo a mi esposa, donde me enrede la mando a ella por la calculadora, como hice en una ocasión. Muy bien, digo que es un hombre de fe porque Matusalén, que es el hombre más longevo que ha existido en la tierra, o sea, nadie ha vivido más tiempo que Matusalén. Matusalén es el ser humano que más tiempo ha vivido sobre la faz de la tierra. Y este hombre, su nombre, Matusalén, significa cuando él muera será enviado. Cuando él muera será enviado. Los nombres en la Biblia representan siempre algo. Los nombres en la Biblia realmente en diferentes ocasiones tenían un significado profético, o sea, anunciaban algo, estaban relacionados con una profecía, estaban relacionados con algo que iba a suceder, estaban relacionados con el carácter de la persona, con lo que la persona iba a mostrar como ser humano, o estaban relacionados con sus circunstancias, con las circunstancias en las que nacían. Regularmente estas son las tres formas en las que vemos los nombres en la Biblia. Ahora, cuando el nombre Matusalén quiere decir cuando él muera será enviado. Y esto nos enseña que cuando Matusalén nació, para haberle puesto este nombre, fue para que Enoc le haya puesto este nombre, tuvo que ver que Dios algo le mostró a Enoc. Algo le dijo Dios a Enoc. Yo creo que hubo una revelación de parte de Dios sobre la vida de Enoc para que él le colocara este nombre. Y yo creo que el diluvio, que todos lo hemos relacionado con Noé, yo creo que el diluvio, antes de ser anunciado al mismo Noé, fue anunciado a Enoc. Porque lo que él dice, cuando él le dice, cuando él muera, será enviado. Lo que fue enviado cuando murió
Matusalén fue el diluvio. Y vamos a hacer las cuentas y es exactamente el mismo año que muere Matusalén, Dios envía el diluvio sobre la tierra. O sea, es de las cosas cuando uno las estudia que lo deja uno wow, porque es un cumplimiento fiel de la palabra del Señor. Ahora, lo que antes de detallarte el tiempo para que lo podamos ver y tú lo puedas comprobar, yo lo que quiero es que veas la respuesta de Enoc al anuncio. Y hubo unas semanas atrás que prediqué que fe es una respuesta a la voz de Dios, que fe es responder a la palabra del Señor. Y si vemos que este hombre caminó con Dios y empezó a seguir su vida caminando con el Señor, fue porque cuando Dios le habló, lo que Dios le mostró, no lo sabemos si un ángel le dijo a Enoc, Dios va a enviar un diluvio, y cuando este niño muera será enviado, así que ponle Matusalén, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, no sabemos si tuvo una visión, no sabemos si la voz audible de Dios le habló a Enoc, pero él entendió que cuando ese niño muriera, Dios iba a traer un diluvio sobre la tierra, iba a traer un juicio sobre la tierra. Y esto lo vemos también que para Enoc fue una respuesta y que no respondió apropiadamente porque a partir del momento en que él nace, él empieza a caminar con Dios. Entonces, Enoc fue un hombre de fe, fue un hombre que no ignoró la voz del Señor, que no ignoró la advertencia del Señor, sino que caminó fielmente conforme a lo que Dios hablaba. Y Dios está llamando a hombres a que sean en este tiempo hombres de fe, que le creen al Señor. Vamos a ver, para que ustedes hagan las cuentas allí. Aquí que Dios me guíe. Bien, les digo, cuando Matusalén quiere decir cuando él muera será enviado. Resulta que Matusalén vivió 969 años. Vamos a buscar el versículo primero que todo donde marca la edad de Matusalén. En el versículo 26 dice, y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años vivió Matusalén y murió. Y en ese año Dios envió el diluvio. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien. El primer hijo de Matusalén se llama Lamec. Ese lo encontramos allí en el versículo 25. Dice, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando engendró a Lamec? 187 años. ¿Cuántos años tiene Lamec? 0. Acaba de nacer. Él tiene 0 años, acaba de nacer. Y su papá tiene 187 años. En el verso 26, vamos a seguir leyendo. Dice, y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Cuál hijo es ese? A Noé, y llamó su nombre Noé. ¿Cuántos años tenía Lamec cuando engendró a Noé? 182 años. Tú sumas 182 más 187 y te va a dar 369. Cuando nace Noé, Matusalén tiene 369 años. ¿Recuerdan? Tenía 187 cuando nace su primer hijo. Cuando su primer hijo cumple 182, nace Noé y Matusalén tiene 369 años. Ahora en el capítulo 7, en el versículo 6 de Génesis dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Era Noé de 600 años, en el capítulo 7, versículo 6, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Recuerdan? Cuando Noé nace, Matusalén tiene 369 años. Cuando envía el diluvio, Noé tiene 600 años. O sea, sumamos 369 más 600 años y nos va a dar 969
años. Y eso está allí en Génesis 5:27. El año en que murió Matusalén, en ese mismo año, Dios envió el diluvio. Matusalén fue un anuncio del diluvio. Yo siempre había predicado, no, Dios duró 100 años anunciando que venía un diluvio. No, Dios duró 969 años anunciando que venía un diluvio. Porque desde cada vez que alguien mencionaba, hey Matusalén, en español sería como decir, hey, cuando tú mueras será enviado. La gente reflexionaba, ¿qué será enviado? ¿Qué va a ser enviado? El juicio, el diluvio. La gente no quiso creer. Su papá sí quiso creer. Y por eso su papá cambió radicalmente su vida, porque entendió que cuando ese niño muriera, Dios iba a enviar un diluvio sobre la tierra. ¿Por qué cambió Enoc su forma de vivir? Porque él entendió que venía un juicio y él fue un hombre que creyó a lo que Dios le mostró. Papás, es tiempo de ser hombres de fe. Es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de caminar en estos tiempos que estamos viviendo, que no sabemos. Se ha hablado mucho de que son tiempos ya postreros, de que ya estamos a puertas de vivir lo que son los tiempos de tribulación, gran tribulación, el rapto, un montón de cosas. Todas estas cosas, aunque parezcan a tu mente poco relevante o fantasiosas, todo esto se va a cumplir porque está en la palabra de Dios. Créalo o no lo crea. Para la generación de Noé también hablarles de un diluvio era algo fantasioso. Jamás habían visto llover sobre la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra. La primera vez que en la tierra llovió fue en el diluvio. La primera vez que cayó agua del cielo en la tierra fue en el diluvio. Y para la gente pensar en esto era una locura. Pero ellos vieron caer agua del cielo y Dios lo anunció. Cuando viene un juicio, Dios lo anuncia. Dios no hace algo sin antes anunciarlo. Cuando venga el juicio sobre la tierra, tú no podrás decir, ay, esto me tomó por sorpresa. No, Dios está advirtiendo. Llevamos más de 2000 años. Mira cómo es la misericordia de Dios. Primero con Matusalén, 969 años. Yo le compartí a mi esposa y le decía, la misericordia de Dios está por encima de toda maldad de los hombres. Porque Matusalén vivió más que todos los hombres. Y él es un símbolo de la paciencia de Dios y de la gracia de Dios que está por encima. Ningún ser humano ha vivido tanto como vivió este hombre. Y ese hombre nos muestra que la paciencia de Dios y el amor de Dios supera la maldad del ser humano. Por eso Dios nos está haciendo un llamado a que le busquemos a Él y nos podamos rendir y podamos creerle al Señor. Papás, empiecen a caminar en la fe, a creerle a Dios. Enoc le creyó al Señor y empezó a caminar conforme a lo que Dios había hablado. Lo tercero que podemos aprender de Enoc como padre es que fue fiel. La Biblia nos muestra que caminó con Dios Enoc y fue llevado. Miren en el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios le llevó. Cuando Dios vio que era el momento de que Enoc ya no estuviera más, Dios se lo llevó. Se dice que Enoc es un símbolo de lo que va a ser el rapto de la iglesia, porque vemos que antes de que viniera el diluvio, Dios se llevó a Enoc. Muchos han interpretado que lo mismo va a pasar antes de que venga tribulación y gran tribulación sobre la tierra. Dios se llevará a la iglesia. Es un símbolo, pero lo que nos muestra es que hasta el último día de su vida, que este es de los hombres que no experimentó muerte, que no murió junto con Elías, son los dos hombres que no han experimentado muerte en la historia de la Biblia, nos muestra que hasta el último día de su peregrinaje aquí en la tierra estaba en comunión con Dios, tanto que Dios le llevó a disfrutar de su presencia. Por eso nos muestra que fue un hombre fiel, que fue un hombre de principios y de valores y de fidelidad. En estos tiempos necesitamos varones, ser hombres, padres, esposos, de principios, de valores y de fidelidad. Que tengas tus principios, que te rijan a ti,
que tú mismo tengas para ti mismo principios que te llevan a ti a ser un hombre, un padre ejemplar. Que tú mismo puedas ser fiel a Dios, tener valores. El respeto es un valor. Que la gente, tu esposa, te pueda conocer como un hombre respetuoso. Que tus hijos te puedan conocer como un hombre respetuoso. Que la sociedad pueda conocerte a ti como un hombre respetuoso. Un hombre fiel a su casa, a su familia, a su esposa, a su hogar. Sé de las presiones que se viven en el mundo, que vienen presiones a querernos sacar de eso. Imagínense en el tiempo de Noé, ¿cómo era ese tiempo para esta gente? Había tanta maldad que el Señor dijo, no más con esta gente. No eran tiempos fáciles para caminar en integridad. Sin embargo, Enoc fue fiel a sus principios. Y en esos tiempos Dios está llamando hombres que sean fieles al Señor, fieles a su principio, a sus valores, que tengas principios en tu vida, que tú mismo determines cosas. Tú tienes que aprender a ser un varón de determinaciones. No esperes a funcionar automáticamente, no. Tú determina en tu corazón, voy a ser fiel a mi esposa, aunque vengan tentaciones. No te pongas a esperar, no, pues yo veré qué hago cuando venga la tentación. No, determina en tu corazón, no voy a hacer esto, no voy a caer en esto. Voy a ser respetuoso a mi esposa, voy a tratar bien a mi esposa, voy a amar a mis hijos, voy a ser responsable a mis hijos. Hoy supiera la cantidad de personas, de varones que están presos porque tienen hijos y no han querido responder. Dejaron a esa mujer embarazada, se fueron, algunos en diferentes circunstancias, no quiero juzgar a nadie, sé que hay algunos que por circunstancias ajenos a ellos mismos no pudieron estar allí o ser fiel o responder a su esposa, pero cuánto irresponsable también no embarazó a la muchacha y luego salió a negar que no era de él, que él no iba a responder. Y algunos que se comprometieron y teniendo la forma no han querido responder. A esos, como dice mi hermano mayor, él cuando ve esta clase de hombres dice, esos son hombrecitos, dice mi hermano. Y de verdad son hombrecitos porque no cumplen con su compromiso. No, ese no fue Enoc. Enoc fue un hombre que caminó hasta el último día de su vida fiel con Dios. Dios nos llama a ser fieles en este tiempo, a ser íntegros en este tiempo, a ser hombres, hermanos, que la labor de tus manos es bendecida, que la labor de tus manos es bendecida, que lo que haces es prosperado, porque Dios ve en tus manos integridad. El mundo está lleno de gente tramposa. Ayer hablaba con un taxista y llegamos a una conclusión que qué tristeza por algunos gobernantes, porque en medio de semejante tragedia que hemos vivido en este país, y algunos usaron la tragedia para robar. Muchos políticos usaron toda esta tragedia con el pretexto de que vamos a ayudar a otros y lo usaron fue para robar. Qué tristeza da eso. Qué tristeza para esos hijos que su papá el día de mañana vaya a la fiscalía o a la policía y lo saque preso y diga, este salió preso por robarse lo que era para los pobres. Imagínense el impacto para esos hijos. La falta de integridad en esos varones. Qué bueno, hermanos, quizá no podamos darle muchos lujos a nuestros hijos, pero que nuestros hijos siempre puedan decir de nosotros, mi papá fue un hombre íntegro. Mi papá fue un hombre respetuoso de las normas, de las leyes. Era un hombre de verdad. Era un hombre que hablaba con integridad. Nunca escuché una mentira de mi papá. Nunca escuché engaño de mi papá. Qué bonito cuando se pueda contar historias de nuestros padres de esa manera. De esa manera. Y por último, nos muestra que Enoc fue un hombre de dejar legado. Vemos aquí que su hijo Matusalem, su nieto Lamec y su bisnieto Noé y sus, no sé si ahí ya va sus tataranietos caminaron con Dios. Sem, Cam, Jafet, que fueron los tataranietos de Enoc,
caminaron con Dios. La Biblia habla de Noé como un hombre que caminó con Dios. ¿Y saben por qué? Porque su tatarabuelo dejó un legado para sus generaciones, marcó el destino para sus generaciones. La Biblia habla de que Abraham, dice que cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, en el dar eso, con dar sus diezmos, bendijo hasta su cuarta generación. Eso dice la Biblia, que lo que él hizo cuando dio sus diezmos fue bendecido Isaac, que fue su hijo, fue bendecido Jacob, que era su nieto, y fue bendecido Leví, que era su bisnieto. Hasta las cuarta generación de Abraham fue bendecida con lo que Abraham un día hizo. Tú no sabes el impacto que estás creando en tus generaciones. En tu primera, segunda, tercera y cuarta generación, lo que haces, deja un legado como papá, deja un legado como abuelo. Hay un pastor que le aprendo mucho a este pastor, es de los hombres que realmente admiro mucho por su sabiduría, y él dice, tú para saber si eres un buen padre, no veas a tus hijos, dice él. Tú sabrás si eres un buen padre cuando veas a tus nietos. Allí te darás cuenta si eres un buen padre. Porque él dice, si has sido un buen padre, tus hijos van a ser un ejemplo de padres también ellos. Y cuando tú veas a tus nietos que han sido instruidos de la mejor manera, tú podrás decir que has sido un buen padre. Y wow, qué palabra, porque de verdad que lo desafía a uno. Lo desafía a uno. Dejar un legado como varones. Esas riquezas de ser varón, las riquezas de ser varón, de sentirte honrado. Dios te escogió a ti como maestro de tu casa, que enseñes principios, valores en tu casa, que instruyas en tu casa. Es bueno esos papás que le han enseñado un arte a su hijo, que le han enseñado cómo trabajar, que le han enseñado cómo defenderse. Eso es ser maestro. Que le has enseñado a tu hijo cómo relacionarse con otras personas, cómo ser educado al entrar y saludar a alguna casa, respetar a los mayores, tratar. Yo he visto hijos, no los voy a mencionar, sé que me están viendo, porque sé que me están viendo, pero he visto hijos que yo los veo, su forma de ser, como le decía mi esposa, creo hace 8 días, y uno en ellos ve a los padres, y uno dice, estos muchachos han sido instruidos por su papá, con esos buenos principios, con esos valores, con esa educación. Eso es ser maestro, cuando enseñamos principios espirituales, cuando le corregimos oportunamente, apropiadamente. Vamos dejando un legado, Hay cosas que a mí, yo no crecí con mi papá, crecí solo con mi mamá. Mi papá se fue desde muy pequeño. Pero mi mamá me enseñó cosas a mí que yo hoy se las enseño a mis hijas. Cosas, por ejemplo, simplemente un ejemplo, el respeto a los adultos, a los mayores. En la casa faltarle el respeto a un adulto era pecado capital. O sea, casi que de muerte era pecado ese, faltarle el respeto. Y yo como papá le enseño a mis hijas a ser respetuosa con los adultos. Les enseño el respeto hacia los mayores, hacia su mamá, empezando por ella. Entonces, hermanos, Enoc dejó un legado. Yo imagino a Sem, Cam y Jafet diciendo, ole, qué buen papá fue Noé. La gente quiere juzgar a Noé porque se emborrachó después del diluvio. Ya quisiera verlos a ustedes después de un diluvio, hermanos, y haber sobrevivido a eso, qué tanta locura no hubieran hecho. Pero para mí Noé fue un muy buen ejemplo de padre. ¿Saben por qué? Porque Noé, en lo que parecía una locura, que era construir un arca, hizo que sus hijos y su esposa y sus nueras se involucraran. Y eso habla de la influencia que él tenía sobre sus hijos. Él fue un muy buen padre, fue un ejemplo de fe para sus hijos, porque sus hijos le siguieron. Y usted ve la actitud de sus otros 2 hermanos, como se acercan cubriéndose su rostro para no mirar a su papá desnudo. Eso habla de muchachos que tenían respeto por Noé. Noé fue un muy buen padre. Fue un muy buen padre. Cam cometió un error, se equivocó. No definamos a nadie por un error en la vida.
Pero yo veo a Noé y lo veo como un ejemplo de padre para sus hijos. ¿De dónde lo aprendió? De su papá y su papá de su abuelo y su abuelo de y Noé de su bisabuelo y de su tatarabuelo que vino a ser Enoc. Este ejemplo de padre para nuestras generaciones. Yo creo que esto nos presenta un precedente. Ser papá no es simplemente engendrar los hijos. Iba a decir algo, mejor no lo digo, hoy no me voy a tirar el Día del Padre, pero bueno, mejor lo digo. Papá, hermanos, en ese sentido de engendrar hijos, cualquiera puede serlo. En ese sentido de simplemente engendrarlo y ya, cualquiera. Pero eso no es un verdadero padre. Un verdadero padre es el que entiende su peso de responsabilidad a partir del momento en que su hijo nace y todo lo que conlleva, el ejemplo de vida, el de instrucciones, el de acompañarlos, arroparlos, protegerlos, sustentarlos, cuidarlos, instruirlos, darle un ejemplo, caminar con Dios. Eso es un desafío verdaderamente. Eso es un desafío. Así que, varones, en este día del Padre, yo les recuerdo el gran desafío que tenemos de vivir a la altura de la responsabilidad que Dios nos ha entregado como papás. Somos corona de Dios, somos ese ejemplo de parte de Dios para el mundo. La Biblia habla que el hombre de verdad será bendecido por Dios. El hombre que teme al Señor dice que será bendecido, se comerá y se saciará de la labor de sus manos, dice la palabra de Dios, que su esposa va a ser como vid junto a las casas que crece y da fruto. Cuando un hombre empieza a caminar en integridad, siguiendo el ejemplo de Dios, su hogar, hermanos, es bendecido. Su hogar es bendecido. Sé también que quizás muchos dirán, yo no tuve un muy buen ejemplo de papá, pero miren, Enoc caminó con Dios. Yo no crecí con mi papá. Yo no puedo hablar de que aprendí de un papá a cómo ser padre, porque a mi mamá le tocó levantarnos a nosotros, a ella sola. Pero lo que me ha ayudado hasta el día de hoy como papá es caminar con Dios. No sé si soy el mejor papá, ya saben, eso lo dirán los hijos de mis hijas. Ellos, mis nietos, son los que dirán qué tan buen papá he llegado a ser, porque ese es el fruto del trabajo que hemos hecho. Pero sé que estoy aprendiendo de Dios, que estamos aprendiendo de Él. Nos hemos equivocado, claro, montones de veces nos hemos equivocado, pero tenemos a nuestro Padre Celestial que nos puede ayudar a seguir adelante. Yo hoy termino con esto diciéndoles, varones, ustedes que no han entregado su vida al Señor, que quizás han ido a la iglesia, pero no ha habido un compromiso con Dios. Yo hoy te pido, dale tu vida al Señor. Empieza a caminar con Dios como lo hizo Enoc. Y déjale esa herencia de fe a tus generaciones futuras. Tú no sabes la vida de cuántos estás impactando con la decisión que hoy tomarás de entregar tu vida al Señor. Si lo deseas hacer, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo, Señor Jesucristo, en esta mañana reconozco mi necesidad de ti como Padre, como hombre, como esposo. Reconozco que te necesito, Señor Jesús. Te necesito en este día. Abro mi corazón y mi vida y te pido a ti que seas el Señor de mi vida desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, mis equivocaciones. Perdóname mis malas decisiones y malas actitudes, mis malas palabras. Perdona si he sido falto de integridad o falta de fidelidad a mi hogar, a mi familia. Pero dame una nueva vida, dame un nuevo caminar. Que, Señor, perdure hasta el día en que tú decidas que yo parta contigo o que tú regreses. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora quiero orar por toda la familia y los papás para bendecirlos en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, gracias.
Yo te pido, precioso Dios, que tu bendición esté en cada vida, cada hogar, cada familia, cada persona que en esta mañana han escuchado tu palabra. Te pido, Señor amado, que en esta hora tu bendición esté sobre cada hogar. Tú has dicho que el hombre de verdad será bendecido. Así declaramos que tu bendición viene sobre las familias, sobre los hogares, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Los bendecimos a esos varones esforzados y valientes que se han esforzado por llevar su familia adelante. Bendíceles en este día, cada familia, cada hogar, bendíceles en esta hora, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te entrego la honra y la gloria a ti y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, así vamos llegando al final de esta transmisión. Ahí veo que me iba pasando unos buenos minutos. Vamos llegando al final de esta transmisión, deseándoles que tengan una semana de mucha bendición, que este día sea hermoso. No olviden mandarnos sus fotos, por favor, mándelas, las de la cena y cómo compartió este día del Padre. También envíenos todas esas fotos a la página. Queremos compartirlas con nuestros hermanos, es una forma de hacer comunidad con nuestros hermanos en la fe. Les queremos bendecir a todos. Aquí se despide mi esposa, mis bebés. Por aquí están todas hermosas, hoy se pusieron así todas lindas para felicitarme el día de hoy. Miren lo mucho que Dios me ama, vea. Son reflejo de lo mucho que el Señor ama mi vida. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Se van a despedir? Chao. Le quiero a todos los papás del mundo, los felicito y pues... Bueno. Feliz Día del Padre. Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente y muchas felicidades a cada papá.